hermanos, vamos a empezar el estudio en oración. Sí, Padre, te damos gracias por este día, por estar aquí, Señor, con gracia, tu presencia, tu palabra dice que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, Señor, tú estás en medio nuestro. Ahora te pedimos que tú guíes este estudio, Señor, que sea para nuestra enseñanza, Padre, que tú guíes cada palabra que salga de mi boca, Señor. Que tú realmente la dirijas, Señor, para edificar nuestras vidas y nuestros corazones, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Amén, hermano. Yo le titulé a este estudio, Yo solo tengo a Jesús. De hecho, no es continuación de los otros estudios que estábamos haciendo. Hice un acto porque tenía este sentir en mi corazón y no lo podía retener más. Tenía que sacarlo. No quisiera que sonara como una predicación, pero véanlo más como un estudio, algo que nos enseñe nuestra vida. Cuando caminamos de la mano de Dios y realmente nos dejamos guiar por Él, nosotros vamos a poder ver a Jesús en cada fase de nuestra vida, en cada área de nuestra vida, en cada instante de nuestra vida. Él se nos revela, se nos muestra de diferentes formas y nos habla. Justo estaba trabajando yo un día en el afán que tenemos todo de llevar el dinero, el pan a la casa, llevar el dinero para pagar las cosas que tenemos que pagar, etc. Y había un muchacho que era un mendigo, mi esposo y yo lo conocíamos. Y este muchacho, él tenía un modo operandi cuando comenzó a pedir dinero, como los otros mendigos nosotros veíamos. Y lo veíamos en diferentes partes de la ciudad. No siempre estaba en un mismo lugar. Pero un día él cambió ese modo operandi. Yo casi estoy seguro que alguien le habló de Jesús y él fue tocado en su corazón. Y ese día él salió a la calle y no salió cojeando como cojeaba para ganar dinero, sino que él cogió y abrió un trozo de papel arrugado. Y en ese trozo de papel tenía unas letras bien grandes que de cualquier parte que tú miraras podías ver que decía: yo solo tengo a Jesús. Inmediatamente se pararon varios autos, dentro de los cuales también me paré yo, pero lo digo para la gloria y honra al Señor, porque fui tocado. Y siempre uno cuando va a dar una limosna, uno busca de lo que le sobra, el menudito. Pero ese día el Señor me dijo: no, el menudito no, abre la billetera. Yo no me recuerdo cuánto yo le di, ni me percaté en darle lo que le estaba dando. Pero cuando yo miré, habían otros autos que los rodeaban y todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Cuando tú honras a Jesús en tu vida, Él se encarga de honrarte a ti. Por eso es que este título, Yo solo tengo a Jesús. Disculpen. En Lucas 18, 28, ahí podemos ver cuando los apóstoles que seguían a Jesús, después que Jesús les habló fuerte a una congregación que los seguía y los enfrenta, los confronta, porque ellos lo seguían solamente por los milagros que él hacía, por la comida que él les daba. Pero Jesús los confronta espiritualmente y todos se marchan, todos se largan. Pero ahí en Lucas 18, 28 dice: entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y podemos decir, bueno, estas eran personas que sí tenían negocios, posesiones, pero eran personas del buco, del pueblo, no tenían grandes cosas. Pero si vamos a la Biblia más adelante, vemos a un hombre que no era ya del buco. Era un hombre que tenía posesiones, que tenía unos rangos, que tenía una reputación. Y este hombre es el apóstol Pablo. Y dice allí en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo del 4 al 8. Dice Pablo, ¿ya lo encontraron? Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia es en la ley irreprensible.
Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo tenía una lista bien grande en el mundo, una lista tan grande y tan llena y tan compacta, que no tenía un pequeño pedacito, chiquitico así, donde pudiera escribir, yo tengo a Cristo. Pero cuando él tiene una confrontación con Cristo, Cristo lo frena, te frena, cuando Cristo te confronta, él te frena, te paraliza, te para de una sola vez. Y en esa confrontación, en esa experiencia, tú te das cuenta que todo lo que tú tienes, todo eso es nada con relación a Cristo. Pablo cambió su vida. Él caminó con Cristo ahí en adelante. Él dejó que Cristo no solamente lo confrontara, él dejó que Cristo lo inundara. Él transformó su vida. Es imposible tener un encuentro con Cristo y que la vida de una persona no se transforme. Es imposible. Para bien. Es imposible tener un encuentro con Cristo y no hablar de Cristo. Es imposible que un cristiano no hable de Cristo. Y no queremos decir que no hablemos de otras cosas, pero es imposible que nuestra vida no esté matizada por Cristo. ¿Por qué hablo de esto? En este nuevo año que comienza, todos siempre tenemos una lista en la cual nos trazamos metas delante de Dios. Tenemos listas, tenemos propósitos. Y en este año yo voy a alcanzar esto, yo voy a alcanzar esto otro. Y empezamos a escribir. Y hay quien hasta que recomienda, haz una lista, anota las cosas para que al final del año tú llegues a lo que tú has alcanzado o mires lo que te propusiste y lo que no te propusiste, lo que llegaste a alcanzar. En este año yo no tengo lista. Mi único propósito en este año es acercarme a Jesús. No tengo otro propósito. Dice la palabra de Dios, el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Nosotros damos un paso a Dios, está 99 hacia nosotros. El que le busca le halla, dice la palabra de Dios. Ahora lo responde ahí, en el versículo 10. Lo puedes leer, hermano. Dice, a fin de conocerle, está hablando de Jesús, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si alguna cosa, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Todo lo dejó con un propósito solamente. Amén. De conocer más al Señor. Conocer más al Señor. Hablando Pablo, no está hablando de otra persona, está hablando de un hombre de revelación. Un hombre de revelación que fue guiado por el Espíritu Santo y fue guiado para ministrar, para llegar al ministerio de la salvación a los gentiles. El ministerio de Jesús. Entonces aquí está la pregunta. ¿Lo pusiste en la lista? ¿O en qué lugar de la lista la pusiste? Si es que lo pusiste. Y ese es nuestro propósito en este año, acercarnos más a Él. Tenemos que tener presente cuáles son las cosas que realmente tienen un valor en nuestra vida. Amén. Hay veces que sacrificamos muchas cosas para alcanzar títulos, para alcanzar posesiones, para alcanzar reputación. Pero la pregunta es, ¿cuánto has sacrificado? Es una pregunta para alcanzarlo. Y la segunda pregunta es, que se dirige más al pueblo de Dios. ¿Has sacrificado a Cristo? ¿Has sacrificado a Cristo para alcanzar esas cosas? Y tenemos que tener en cuenta que a veces que se sacrifica más para retener lo que alcanzamos que para alcanzarlo. A veces estamos nosotros cimentados en la riqueza, en el poder, en la posesión, en la comodidad, cuando debemos estar cimentados en la roca que es Cristo. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra guía en nuestra vida? ¿Hacia dónde dirigimos nuestra mirada? Y eso me lleva al versículo que está en el libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando nosotros, lo que alguna vez hemos manejado en la vida, y esto yo lo tenía cuando vi este pasaje, cuando tú vas manejando, tú tienes tu vista puesta al frente, lo que no te quita la posibilidad de tener un amplio panorama, que tú tienes diferentes puntos donde tú puedes ver tus espejos a los lados, pero siempre que haces eso, pones tu vista inmediatamente al frente. ¿Por qué? Si haces un experimento cuando vas manejando y desvías tu vista por un instante largo de a donde tienes que ir, la meta, y la pones a un lado del camino o al otro, inmediatamente te vas a dar cuenta que te has comenzado a desviar del camino, que te estás yendo hacia donde tu vista está puesta. Y por eso dice aquí el apóstol, puesto los ojos en Jesús. Si pones los ojos en otra cosa, sin darte cuenta te vas a comenzar a desviar hacia donde tienes puestos los ojos, porque hacia donde están nuestra vista, hacia allí se van a dirigir nuestros pasos. Eso es muy importante, tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Y otra cosa que tenemos que tener presente es cómo nos vamos a presentar delante de Dios. Cómo nos vamos a presentar, porque un día todos vamos a tener que estar delante de ese trono. Entonces, cuando estemos delante de ese trono, ¿con qué nos vamos a presentar? Según el estudio que estamos viendo. Vamos a llevar una lista grande donde hayan puesto toda una lista de doctorados, reputaciones, de posesiones, donde no haya un pequeño lugar donde poner tan siquiera yo tengo a Jesús. No cabe, está tan compacta en esa lista que no hay un lugar pequeñito para ponerlo allí. O vamos a llevar un papel pequeño, como ese mendigo que está con papel arrugado, y lo abrió, pero tenía unas letras bien grandes que decía, yo solo tengo a Jesús. ¿Con qué nos vamos a presentar delante del trono? Yo me quiero presentar con un papel pequeño, pero unas letras bien grandes que diga, yo solo tengo a Jesús. Hermano Dani. Amén. Quería decir algo en el texto rápido. Hebreos 11, 24, 25, 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que son los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Mira cuántas cosas. Ahí se encierran muchas cosas, ser llamado hijo de Faraón, nieto de Faraón. Eso era algo. El soberano de aquel momento. Sí, estás renunciando a los títulos más altos que te puedas tener en la tierra, a todo. Estaba renunciando al bienestar. A toda la riqueza y mira qué comparación. Bueno. Lo que hace el escritor. Porque no está hablando de un rango normal en una sociedad, está hablando de lo más alto a lo más bajo, porque está hablando de hijo del nieto de Faraón a ser un esclavo. Ser un esclavo. ¿Ves? Y todo lo que rehusó Moisés por la fe, todo es por la fe. Todo es por la fe. Porque hoy nos dirán, bueno, en qué consiste rehusarse de tantos deleites y beneficios si tú no estás viendo al Señor? Todo es por fe. Todo es por la fe del Señor. Y sabemos que un día vamos a estar delante de su presencia. Amén. Y esa fe va a ser recompensada. Todo va a ser recompensado. Y después la fe. Y por eso termino con este versículo, para que piense que lo que estamos hablando no tiene una gran importancia en relación, que se encuentra en el libro de Juan, el primer libro de Juan, en el capítulo 2, versículo 23. Eso es un texto bien importante. Juan. Sí, Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 23. Primera de Juan. Primera de Juan, 2, 23. Allí dice, ¿ya encontraste, hermano? 2, 23, sí. Sí.
Allí dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Es decir, nadie tiene al Padre si no tiene al Hijo. Nadie tiene al Padre si no honra al Hijo. El que honra al Hijo, tiene al Padre que le envió. Y nadie llega al Padre Si no es por él. Si no es a través del Hijo. Amén. Por eso, en este año que comienza, en esa lista que hicimos, debemos revaluar esa lista. Y debemos ver, dentro de todos los propósitos que pusimos, si tenemos el propósito de acercarnos más a Jesús este año. Que de hecho, debe ser el principal y único propósito. Ese es mi propósito de este año. Ese es mi propósito. Que cuando me vean, no me vean con una lista grande donde no quepa el nombre de Jesús. Que cuando me vean, inclusive me vea el Padre, me vea el Hijo, yo tenga, aunque sea un papel pequeño, pero con letras grandes que diga, yo solo tengo a Jesús. Amén. Quiero leer. Sí. Nos estás queriendo decir que para este año cada uno de nosotros tenemos que, como nuestro único y principal propósito, tratar de parecernos a Jesús. Sí. Parecernos. Pero para parecernos a Jesús tenemos que acercarnos a Jesús. ¿Cómo hago eso? Acercarnos a los evangelios. Cuando vamos a los evangelios, allí tenemos las enseñanzas del mismo Jesús. Dejarnos como niños guiar, tomados de la mano de Jesús, como un Padre bueno que nos guía a toda verdad, ¿Cómo moldeo mi carácter para lograr eso? con la ayuda de Jesús, What? con su enseñanza y con la ayuda de él. ¿Me permite? Espíritu. Amén. ¿Te lo digo? Sí. Está para preguntar. Nosotros, por ejemplo, cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, es como si le estamos dando la oportunidad de Él moldearnos, de Él dirigirnos, de Él guiarnos. Es decir, que cuando creemos que podemos, no es yo, no es que yo crea, no, nosotros separados de Él, Nada. como dijo Jesús, separados de mi muchacho, nada podemos hacer, a ningún lugar podemos llegar, si no lo tenemos a Él. Si, que la llave de abrir la puerta es Él, eres el llavero, eres el caminar, es el andar, es el transitar, es el todo, el dormir, el levantarnos, el acostarnos. Nosotros no podemos estar ni 10 minutos sin Él. Bueno, yo por lo menos, mi experiencia es esta. Yo estoy en una conversación con X personas, mis hijos, con cualquiera. Y yo empiezo a conversar y conversamos de pelota y conversamos de boxeo y conversamos de atletismo y conversamos de... Ya cuando yo veo que no está Dios en el asunto, yo no sé por qué me entra así como algo así, que no sé. No me agrada esa conversación. No me alimenta, no me restablece. Veo que, y empiezo ya, inclusive empiezo hasta la memoria cuando ya quiero acordarme de los acontecimientos humanos. Es decir, soy yo, y entonces me gusta siempre tener en mi conversación, en mi pensamiento, en todo, donde quiera que esté, Dios. Si no está Dios, yo no estoy ahí. No me siento bien. Amén. Y que lo decíamos al principio del estudio, es imposible ser cristiano y no hablar de Cristo. Es decir, un texto vigente en nuestras vidas o constantemente activo debe ser aquel que dice que no hago el mal que quiero, sino el bien que debo hacer. Bueno, realmente Porque yo hago el mal que quiero porque si Que no actúo quiero, como que yo, no quiero. Yo no quiero. si actúo como yo, pero si yo me voy por encima de quién soy yo, de mi carácter, de mis costumbres, de mis tradiciones, empiezo a hacer lo que Dios quiere, el bien que Dios quiere. sí, el Cristo lo dice, aquel que quiera venir en pos de mí toma su cruz y sigue. Y es a sí mismo. Y eso es cada día, cada instante. Porque ¿qué pasa? Que lo que pasa es que el cristianismo es un desarrollo. No podemos ser cristianos maduros, es como el niño cuando nace. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque lo que yo no quiero hacer es lo que hago. En otras palabras, Pablo lo que estaba revelando es que nuestra carne, nuestra naturaleza, siempre va a querer hacer lo malo. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se convierte en Señor, lo primero que viene a nuestra mente, lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué cosa es? El ataque del enemigo. Tú no sirves, tú no puedes, tú eres un mentiroso, tú vas a la iglesia ahora,
y discutiste, por ejemplo, mi experiencia personal cuando yo me convertí al Señor. Ahora, si tú vas a ir a la iglesia, ¿ahora qué? Después que dijiste varias cosas, no. Entonces, yo pienso que el desarrollo cristiano es un proceso, ¿ves? Es un proceso. Ascendente. Ajá. Y todo es por gracia. Y si te descuidas, vas a ser descendente. Ajá, descendente. Decía. Y mientras más alto suba, más grande la caída. Más grande la caída. Y hay un texto, rápido, apoyándome en lo que tú comenzaste, que fue sobre el mendigo. Y dice Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid a mí, bendito los de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me descubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Aquí está ahora lo principal de este texto. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o desnudo y te cubrimos? Miren lo que le dijo Jesús ahora. Y respondiendo el rey le dirá: de cierto te digo que en cuanto le hiciste a uno de estos, de mis hermanos más pequeños, a mí también me lo hiciste. Amén. Entonces, a veces es importante, como dijo Pablo, muchos sin quererlo, sin darse cuenta, hospedaron hasta ángeles en su hogar. La hospitalidad. La iglesia, ¿cómo comenzó? Todo fue hospitalidad. Todo fue compartir. Todo fue un mismo sentir. Todo fue uno. Amén. No hice dos ni tres, uno. Un mismo corazón, un mismo deseo. ¿Cómo descendió el Espíritu Santo? Porque había un solo sentir. Están unánime. Había unanimidad, ¿ves? Cuando, por ejemplo, se va a hacer una rifa, todo parte por una unanimidad. ¿Cuántos están de acuerdo por esto? Todos levantan la mano. Entonces, cuando el pueblo de Dios, o como individuo personalmente, uno está afectado por encontrarse con Cristo, sale a reducir esto. Uno a veces no se da cuenta las cosas que hace, pero en el cielo el Señor le va a decir. Por eso dice: Señor, ¿pero cuándo lo hicimos? Porque vamos a ser más recompensados por cosas que hicimos que ni cuenta nos dimos, que por aquellas que pensamos que vamos a ser recompensados. Porque la que hiciste inconscientemente, la hiciste porque Salió del corazón. ¿Ves? No, Salió del mismo Jesús. Exactamente. Porque Es así como dicen, somos pequeños Cristo. El cristiano es pequeños ungidos, pequeños Cristo. Entonces el mundo ve nuestra actitud como pequeños Cristo, por eso le dijeron cristianos, los del camino, porque se parecían a Jesús. Y es importante en este nuevo año ser más como Jesús, reflejar más el amor de Cristo, reflejar en nuestras vidas que Jesús es el Salvador y es aquel que vino a salvar y a rescatar a través de nosotros. Ahora te va. Perdóname. No, ya. Dice mucho, pero mira ese texto. Yo quiero profundizar en el texto. Muchos sin saber. Es decir, que ahora en el desconocimiento de nosotros, cuando pone Dios en nosotros, muchos sin saber, pero sin saber cómo, sin saber humanamente, esa motivación que el Espíritu le da al hombre, a la carne, muchos sin saber humanamente, operaron a él. Pero ¿qué fue? ¿Quién puso eso en nosotros? Que a veces nos dicen: pero tú le abriste las puertas a fulano, pero yo voy a fulano en tal, haciendo tal. Y si le pregunta en qué época o en qué tiempo lo hizo, dice: no, hace como 2 años. Y de 2 años para acá, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Y cómo ha sido el trato de Dios con él o él con Dios. ¿Estamos? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchos sin saber operaron a él. Y no es. Por eso está el versículo: ciertamente, olvidando lo que queda atrás. Lo mío de todo. No podemos. Este está en la iglesia, pero este era. Yo lo vi en tal lugar, pero ahora lo está viendo aquí. Entonces nuestro juicio en ese momento tiene que ser un juicio santo, un juicio de acuerdo al Espíritu Santo. Amén. Cuando nos dejamos ir por la carne, pues entonces, el año pasado hace 12 meses, Sí. un año. Y que hay posesiones que tenemos que no dejan Amén. que Cristo Sí, Señor. tome su lugar en nuestra vida. Aleluya, muy bueno eso. Hay posesiones que o está en la lista de posesiones Gloria a grandes o está Jesús. Sí, Señor. Lo interesante es que Jesús, cuando está, aunque digamos yo solo tengo a Cristo, Jesús lo llena todo. Sí. No necesitamos otra cosa. Amén. Él lo llena todo. Sí, Señor. ¿Ok? Ni Aleluya. título, Ni título ni nada.
ni nada. Ok, hermano, vamos Aleluya. a orar para despedir este estudio. Sí. Amén. ¿Algún hermano quiere pedir una oración? Hermano, hermana. ¿Sí? Yo mismo. Ok. Sí, Padre, te damos gracias por este estudio, Señor, por esta palabra. Te bendecimos, te alabamos, Señor. Aleluya. Que esta palabra se quede impregnada en nuestros corazones, Padre Santo, Señor. Sí, Dios. Que la veamos con nosotros como un hermoso tesoro, regalo que tú nos has dado, Padre Santo, Señor. Y que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, y de Jesús esté cada día más en nuestra vida, Padre Santo. Te lo pedimos. Bendice cada hermano aquí presente. Y a los que no han podido llegar, bendícelo para que puedan estar pronto, Señor. En nombre de Jesucristo lo pedimos, Padre. Amén. Aleluya.